Bueno, el tema de las comunidades y las comunidades energéticas es un poco poner, como dice ahí, la energía en las manos de las personas. Entonces, este modelo de negocio, más o menos lo conocí quizá de los infantes en 2002 o 2010 en una presentación de Solar Energía, que exponía su modelo de negocio basado en la sensibilidad de las personas que tenemos con respecto a cómo consumimos y cómo se produce la energía que consumimos. Vale. Entonces, en su momento, luego en 2011, 2012, si creo recuerdo, me parece, sobre esas fechas, se encargó un informe de qué perspectivas industriales podíamos tener en la zona y ya se incorporó este modelo, que como veis es interesante, es un modelo también de abajo a arriba, se basa en las personas y la aportación de esas personas tienen una serie de convicciones, una serie quieren consumir de una manera y lo que hacen es unirse para favorecer un nuevo modelo, un modelo diferente al modelo energético tradicional. ¿Qué hace una cooperativa? Bueno, lo primero entonces es unas personas con unas inquietudes similares, como pueden ser lo que estaba comentando Fernando, agricultores, gente que vive en el territorio, se unen para formar una estructura mayor, que en este caso es una cooperativa, y acometer una serie de proyectos. Entonces, con esto, la cooperativa lo que hace es, lo primero, fines comerciales de energía eléctrica. Lo segundo que hace, intenta cambiar o tener otro modelo de producción de energía eléctrica. La energía eléctrica es un modelo altamente, la producción de energía eléctrica es altamente centralizado. Hay 4 empresas a nivel español que gestionan toda la energía que se produce. Iberdrola, Endesa, Naturgy, y prácticamente abarcan el 99% de producción de energía eléctrica. Y muchos saltos, como por ejemplo, esto es una central hidroeléctrica en un canal de riego de Peñafiel, quedó abandonado en los años 60. Simplemente ya no interesaba a las compañías eléctricas. Eso en muchos de los pueblos también vemos que hay instalaciones muy susceptibles de ser explotadas y sin embargo las grandes compañías eso no les interesa. ¿Por qué? Porque necesitan, quieren producir con grandes instalaciones, con una gran huella de carbono y quedan abandonadas. Desde las cooperativas se intenta recuperar instalaciones antiguas, se fomenta el autoconsumo, la instalación fotovoltaica, que nosotros al final consumimos energía eléctrica, pero también cuando estamos en capacidad de generarla. Entonces, la energía fotovoltaica, por ejemplo, hace 20 años era costosísima y ahora casi está a la parte de cualquiera porque todos los equipos, las placas solares, la infraestructura asociada se ha abarcado muchísimo y se ha minimizado la complicación de las infraestructuras. En la cooperativa somos entonces una agrupación de personas. Resolvemos también lo que son nuestras necesidades. Intentamos abastecernos, que nunca llegaremos a abastecernos los socios de la energía que producimos, por el nivel porque se necesita más. Pero también lo que se hace es auditorías energéticas, los socios que lo solicitan pueden ver cómo mejorar, ahorrar en casa, no solamente la factura de la luz, sino cómo gestionar la energía de la calefacción. Se hacen auditorías, certificados, incluso se instalan cargadores de vehículos eléctricos. Más o menos esto es lo que hacemos. Entonces, las personas este grupo de personas nos hemos asociado en forma de cooperativa. Yo cuando me asocié a SOL éramos un
parece que eran 9.000 socios aproximadamente, o 5.000, 5 o 6.000 en el año 2010. Y ahora mismo somos en esa cooperativa cerca de 100.000. Luego surgió, pues parece que un poquito, unos años más tarde, surgió Energética, que es la cooperativa equivalente en Castilla y León. Ahora mismo actualmente somos unos 3.000 socios y con eso se afrontan no solamente las necesidades energéticas de los socios, sino también se hacen proyectos relacionados de generación, de instalaciones fotovoltaicas. Hay un polo de desarrollo de ideas y de emprendimiento en torno a la propia cooperativa. Bueno, lo que os comentaba, el modelo energético que no funciona, va un poco más allá, por eso son un poco lo que os he explicado, el sistema centralizado. La energía eléctrica es una necesidad básica, entonces, a todos los niveles. Si la energía sube mucho de precio, no solamente nos va a afectar a nivel de que tenemos que dedicarles más recursos para pagar la factura, sino que también muchas industrias lo están sufriendo. Y ahora vamos a ver una serie de alternativas, como son el autoconsumo, como habéis oído hablar, están muy en boga. Vamos a explicarlos un poco en qué consiste. Vale, sigue. Bueno, espera un momento, vamos. Dentro de las comunidades, con eso creo que esto no es una cosa tan complicada. Por una parte se están incentivando los vehículos compartidos, las redes de cargadores, y la de otra, las redes de calor. Una comunidad energética es básicamente, el ejemplo más claro, es un edificio de viviendas en el que tienen una caldera común y la tienen que gestionar. Entonces unen 40 personas, 40 vecinos y gestionan ese recurso. Esto básicamente es muy parecido, pero un poquito más grande. El autoconsumo. Ahora mismo, lo que comentábamos, está incentivando mucho el autoconsumo, tanto a nivel europeo como a nivel español. En 2019, de hecho, se cambiaron la legislación vigente y de repente ha habido un crecimiento exponencial de instalaciones de autoconsumo. ¿Cómo funciona la instalación de autoconsumo? Tenéis por un lado la red eléctrica, que son estos postecitos, el contador de la vivienda, eso que está debajo del suelecito, los paneles fotovoltaicos, y esa especie de lavadora sería el inversor, que es el que se encarga de que la energía que proveniente de los paneles solares, que es en continua, la adapta a la energía que se recibe de la red. De tal manera que nuestro consumo no sabe si nos viene de los paneles solares o nos viene de la red eléctrica. Todo queda controlado por este contador, que es el que lleva el inventario. Cuánto consumimos de la red eléctrica y cuánto vertemos a la red eléctrica. Y esto ahora mismo ya prácticamente todos en las casas tenemos este contador eléctrico. Por ahorita tenemos un autoconsumo, necesitaríamos solamente la de arriba. Darle otra más. La energía solar, una más. La energía solar funciona con el sol. Entonces, cualquier panel solar empieza a producir a primera hora de la mañana, un poquito, va subiendo hasta que llega más o menos mediodía solar, en la cual es el pico de producción, un par de horas por delante, un par de horas por detrás, que se va produciendo bastante energía y luego vuelve a decaer hasta que se va el sol y por la noche no producimos nada, simplemente se queda ahí parado. Esto sería una curva de consumo del hogar, una curva de consumo un poco atípica. Si una casa podría ser equivalente a una casa de la última generación, un aerotermo, una bomba de calor, un coche eléctrico, porque realmente el consumo típico de los hogares es a las 8 de la mañana, nos levantamos, ponemos la microcerámica, empezamos un poco de actividad, desayunamos, hay
y pico, nos vamos a trabajar hasta las 2 de la tarde, cocinamos, hay un pico grande, volvemos, son curvas más simples, más montañosas. Pero bueno, al final, cuando lo consumimos, lo importante es que aquí nos ha sobrado mucha energía y aquí nos ha faltado. Entonces, hasta 2019, con el cambio de leyes de legislación, esto no se podía hacer. Lo que nos sobra aquí lo podemos emplear para las épocas, para los momentos del día en los que no tenemos producción solar. Porque realmente toda esta energía de una instalación individual, esta pequeña, esta franja que aquí, bueno, es una franja grande, esa energía, el contador no lo ve. Esa energía viene directamente de los paneles, pasa por el inversor y va a nuestros electrodomésticos. Entonces, esto no lo ve el contador. Esto no existe. Para el inversor, esto no existe. Para la eléctrica no existe. Para la comercializadora. Solamente existe esto y existe esto. La compensación de otra más. La compensación esa, que gastamos esa energía de otra más. Bueno, no, esta misma, sí. Esa energía que estamos gastando, estamos produciendo, es una compensación que es económica. Más o menos, tal como se pone, nos sobran 3 kilovatios de energía eléctrica que luego podemos autoconsumir por la noche el equivalente a 1 kilovatio. Tenemos que producir en exceso para beneficiarnos, para poder compensar por la noche. O sea que lo que hacen es una compensación, económica, no de energía. Nosotros compramos la energía eléctrica al precio de compra, la compañía nos compra a su precio de compra la energía que nosotros producimos y al final se hace un balance económico. De tal manera que nunca nos va a salir la factura a devolver. Se va a quedar a cero, salvo la potencia contratada. Pero la energía puede llegar, podemos verter mucho, pero cuando llegamos a cero de la factura, la compañía eléctrica no nos va a devolver nada. O sea, no vendemos realmente, no es una operación de venta como una gran planta que vende, pero de otra manera nos estamos beneficiando de ello. Una gran planta tiene que estar titular dado de alta, pagar autónomos, tiene una serie de trabas administrativas que a un usuario con una instalación doméstica nunca podría asumirlo. Sin embargo, con el autoconsumo lo que podemos es llevar prácticamente nuestra factura al mínimo de la potencia que consumimos. La potencia es ese término fijo que os aparece en la factura. Nuestra planta tiene 3 kilovatios o 5 kilovatios contratados, que es lo que tiene que la compañía eléctrica que suministrarnos, y eso siempre lo vamos a pagar. Y luego, cuando ponemos el electrodoméstico en marcha, es la energía que consumimos. Esa energía que nos cobran aparte, ese que tiene punta y llano, eso es lo que vamos a poder llevarnos en la factura con el autoconsumo. La compensación excedentes, lo que os comentaba, al final es como una especie de batería virtual. Si os dais cuenta, en la instalación hemos incluido una batería junto con el sistema. ¿Por qué? Porque ya con la compensación es como que funcionase, no es una batería de lo más óptimo posible, pero nos hace de batería la propia red eléctrica. De hecho, si no quisiéramos estar conectados a la red eléctrica, el coste de una batería sería enorme porque tendríamos que dimensionarlo a lo mejor 7 días en los que no tenemos luz. Un día que está nublado no vamos a producir para alimentar nuestros electrodomésticos. Con lo cual, no contemplamos o no es la batería de nuestra mejor opción, salvo que sea una casa aislada. Cuando tienes red eléctrica, utiliza la red eléctrica de batería. Esta compensación tiene vigencia de un mes, o sea, a fin de mes nos hace la cuenta la comercializadora de cuánto hemos vertido y cuánto hemos consumido de la red eléctrica. Si y como nos toca pagar o nos toca hacer, ¿no? Claro. Compensación económica, energética y que nunca se van a devolver. Pero ahora sí nos estamos ahorrando
Lo podéis ver más o menos hace años, cuando la energía teníamos entonces barata, nos empezaron a subir el término de potencia. El término de potencia, en unos años subió muchísimo. Ahora la energía ni no ha bajado el término de potencia. La energía ahora, de hecho, hemos estelado, podríamos estar pagando la factura de 30, 40 euros y ha subido a 100 y pico. Entonces, a partir de ese momento, a estos costes tan altos de la energía, si yo me quito esos 70 euros con una instalación de autoconsumo, me estoy ahorrando mucho dinero todos los meses. Alternativa, el autoconsumo compartido. Esto es algo que no está bien muy conocido y, sin embargo, los ayuntamientos sí tienen mucho que decir por cómo funciona. Dame una más. Vale. El esquema no es similar al que tenemos la red eléctrica, tenemos la planta fotovoltaica, tenemos el inversor y un contador que es únicamente para la planta. Y nuestras casas tienen su contador eléctrico y consumen de la red eléctrica, todas ellas cuelgan de la red eléctrica, ya no cuelgan de la planta. Entonces, en esta instalación, que se dimensiona para dar energía eléctrica a muchas más viviendas, lo que se hace es, está produciendo a lo largo del día, lo está vertiendo a la red eléctrica y nosotros vamos consumiendo de la red eléctrica esa energía. Por proximidad de la planta a la vivienda, debería haber, como mucho, se puso 500 metros, ahora se ha ampliado a 1000 metros de la planta donde consumimos. Está la que tenían que colgar del mismo transformador. Realmente es un tema burocrático, es una trama burocrática para que tu planta no pueda estar manejada, porque en realidad estos son electrones que pasan la velocidad de vértigo por la red eléctrica y la distancia, lo mismo que antes hablamos de la compensación económica de la compañía toma las cuentas, esto no debería, es simplemente una trama burocrática. Podríamos, esperemos que en el futuro lo hagan, tener una planta en el pueblo, en la casita del pueblo, o una planta comunitaria, y en la ciudad beneficiarme de esa planta. Ahora mismo no se puede, por esta distancia. Dale otra más. Lo importante de esto, la planta es una planta que es compartida. ¿Cómo funciona? Se juntan una serie de personas, a lo mejor 10, 15, 20 personas, o un ayuntamiento, y plantea construir por una planta solar en un edificio municipal. Eso es la mejor opción. Y esa planta, el ayuntamiento invierte 20.000 euros, un usuario 1.000, otro usuario 5.000, otro usuario 3.000, otro 10.000, lo que sea, finalmente de acuerdo con las necesidades energéticas. Esto nos pagará dinero. O sea, el autoconsumo es para abastecernos nosotros, no es para vender la energía eléctrica al mejor postor, es solamente para nosotros, o sea, para nuestro consumo. Entonces, toda esta energía que se produce, si os veis aquí, las curvas son exactamente iguales que cuando es un autoconsumo individual. La compañía eléctrica, la distribuidora, tiene que informar cuánto ha producido la planta, que es un montante grande, a estas horas del día y cuánto me corresponde a mí como propietario de esa planta. Entonces, si a lo largo del día, esta sería mi línea de consumo, yo estoy consumiendo y de la energía que ha producido la planta me correspondería esto, por ejemplo 10 kilovatios o 5 kilovatios, resulta que todo esto me saldría gratis y el resto para compensar. Este usuario, por ejemplo, resulta que a esas horas tiene mayor consumo, compensaría todo esto, le saldría, que no se enteraría, le costaría costecero, esto le sobraría y lo utilizaría para compensar esta parte del consumo. Y por ejemplo, otro usuario que ha invertido menos o que simplemente tiene otra forma de consumo, resulta que se va a ahorrar todo esto de lo que está consumiendo, pero su consumo real de todo esto pues no lo va a compensar, porque a lo mejor es como si nosotros hacemos una instalación de autoconsumo, no echamos bien los cálculos, nos ponemos 1 kilovatio cuando en realidad nuestra casa necesita 3. Pues no llegaremos, nos vamos a ahorrar
de correspondiente a un kilovatio, pero siempre nos tocará pagar un poquito de la energía. ¿Vale? Bueno, prácticamente lo que estoy explicando, que las comunidades energéticas es una estación compartida y lo que se hace es repartir esa energía entre los usuarios, de acuerdo generalmente pues, a la participación económica, pero no solamente a la participación económica, porque también en ayuntamientos muchas veces se puede plantear que el ayuntamiento se queda con parte de energía, una serie de vecinos han hecho una inversión económica y les corresponde tanto, y el sobrante de esa instalación, si hay familias con pobreza energética, se necesita hacer la necesidad. Esto es básicamente lo que os he explicado. ¿Qué tiene esto? Al final, todo el mundo, si se promociona la instalación comunitaria, todos los vecinos, y si más lo promociona el ayuntamiento, porque el vecino puede participar sin que esté interesado. Ventajas, con respecto a nivel energético, como os he explicado, una instalación individual o una comunitaria no nos ofrece ninguna diferencia. Salvo que yo soy el propietario, la tengo aquí. La otra, la tengo, está en un sitio municipal, es una instalación grande, con lo cual tenemos menos trámites, un trámite para ponerla en marcha. Montaje, vienen los instaladores, instalan toda la cubierta o lo que sea necesario, y mantenimiento tenemos un inversor. Entonces al final tenemos una hora, dale un poquito más para adelante, de ellas. Tenemos, claro, otra más. Tenemos al final, aprovechamos mejor los recursos, aprovechamos una reducción del impacto medioambiental, porque al final el fabricar tiene un impacto. Ahora mismo vas a comprar inversores, placas solares, pero resulta que no hay componentes, resulta que no hay tierras raras. O sea, no es lo mismo construir uno que construir 20. Lo grande es que estamos ahorrando materiales. Reducimos los costes, es una instalación financieramente. Más o menos en esto, unos ejemplos, dale un poquito más para hacer unos ejemplos. En el IES, la Junta Vecinal, esto hace 2 o 3 años, disponían de una cubierta, y lo que hicieron fue vamos a hacer una instalación comunitaria. Entonces hicieron normal, lo hablaron, fue juntas vecinales para darle una forma, una estructura, y al final lo que decidieron es que cada vecino, el ayuntamiento hace la inversión, y cada vecino puede alquilar con una cuota de 6 euros al mes por metro cuadrado de cubierta toda la energía que produce ese metro cuadrado, esa parte correspondiente de la cubierta fotovoltaica. Realmente pues sería un modelo parecido, casi todo es un modelo parecido al de las suertes vecinales, en los cuales vivimos en un territorio y nos aprovechamos de algo, nos repercute en la suerte de los pinos. Esto lo mismo, se ha hecho una inversión, tenemos que pagar algo por ello, pero lo que nos devuelve es bastante más de lo que vamos a pagar por esa cuota de aprovechamiento. ¿Vale? Este es otro ejemplo, ambos son parecidos. El anterior era de un grupo de vecinos, se juntan y le piden al ayuntamiento una cubierta de propiedad del ayuntamiento, porque al final, cuando la gente se une, el gran problema que tiene, lo que puede generar es qué cubierta utilizamos. Si son casas privadas, con un edificio de viviendas es muy claro, arriba. Pero en los pueblos que tenemos cada uno nuestra cubierta, pues es complicado elegir la cubierta idónea. Entonces, poder recurrir a instalaciones vecinales de los ayuntamientos es muy importante, porque nos va a facilitar mucho los trámites. En esa la instalación también, hay que contemplar que no es una instalación, puede ser propiedad tuya, la parte correspondiente, o puedes venderla o puedes transferirla. Entonces, cuando es una instalación que es compartida, se implica el ayuntamiento, pues siempre
para haber algún tipo de agilidad en cuál es el propietario o mi participación en esa vivienda. Por último, esta de Baleares, la instalación de la financiación 100% de la administración. La instalación se beneficia a las propias administraciones, sus edificios municipales. Los vecinos del entorno también, simplemente por vivir y por una pequeña cuota, permiten ahorrar sus facturas, y se abrió una serie de cláusulas sociales para que los que están en pobreza energética poderse beneficiar. Sobre todo esto, la reflexión a lo mejor que me gustaría plantearos es que si veis todas las ayudas que vienen de la Unión Europea, requieren una inversión importante previa, con lo cual, si yo dispongo del dinero para hacer esa inversión, me voy a beneficiar de la ayuda, pero hay muchas familias que realmente no pueden hacer inversión. Cuando tú no llegas, prácticamente no llegas a fin de mes, no te puedes plantear gastarte 5.000 euros en una instalación solar. Con lo cual, esas ayudas económicas, tal como están puestas, no benefician a los que realmente no pueden. A veces tengo la sensación de que estoy pagando esas ayudas con mis impuestos, pero el que más se beneficia es el que tiene inversión en una geotérmica, en un coche eléctrico grande, y resulta que yo no me puedo ni permitir una instalación fotovoltaica porque no llego, ni cambiar de coche, tengo que ir con mi coche de gasolina de hace 20 años. Entonces, bueno, dale al siguiente. Ese concepto sería un poco el que hoy ya se está planteando desde las cooperativas, es que intentar afrontar ese tipo de financiación desde las propias cooperativas, con nuestro modelo de negocio, al no ser con ánimo de lucro, todo el negocio que se genera de la venta de energía y de la generación de energía se deriva a pagar una serie de nóminas de los trabajadores de la cooperativa, y el resto ya sé que se quiere intentar financiar proyectos, incluso financiar instalaciones para la gente que no puede, o simplemente financiar la instalación fotovoltaica y luego mes a mes va pagando la factura. Los pasos de una cooperativa, claro, como para porque es primero saber cuánto hay que producir, dimensionar la instalación de acuerdo a la cantidad de gente que se vaya a aprovechar de esa. ¿Quién va a ser los propietarios? ¿Cómo se va a financiar? ¿Dónde va a estar puesto? Y luego, ¿cómo repartimos esa energía que generamos? Una vez resuelto todo esto, simplemente pues, dar las formas y avanzando los trámites para llegar a la instalación. Este modelo de las cooperativas energéticas es muy... Os invito a que es la página energética COP o la página de Son Energía, y veréis que hay instalaciones, por ejemplo esta de Valencia. No se fue a un banco a pedir financiación para poner en marcha el renovar esa central. Lo que se hizo es, se comunicó a los socios ese proyecto, y en 4 o 5 días, porque muchas de estas propuestas, no sé cuánto fueron, 10 días, no fue un periodo mucho más largo, toda la inversión necesaria para poner en marcha la mini central se recaudó entre los socios. Cantidades pequeñas, 100, 200, 1000 euros, no mucho más. Pero claro, muchos socios, aportando en pequeñas cantidades, somos capaces de afrontar grandes proyectos. Parques solares, por ejemplo, Son Energía también ha hecho varios parques, unos cuantos parques solares para la producción propia de energía eléctrica, y son financiados de la misma manera. Se abre una propuesta, se nos comunica a los socios y cada uno aporta lo que crea en ese proyecto, y si le gusta ese proyecto aporta. Y la mayoría de ellos, en muy pocos días, se cubre la propuesta de financiación que necesita ese proyecto. ¿Cómo lo veo? Este modelo de las comunidades energéticas lo tuvimos en aquel estudio industrial de Repuebla, porque es un modelo en el que cuando hay un recurso
que es interesante para una comarca, pero que el rendimiento económico no es muy alto, o no es alto, o no tiene un cierto rendimiento económico, evidentemente no va a llegar a una compañía y lo va a poner en explotación. Entonces, el tema de las comunidades energéticas, con esas pequeñas inversiones, ese pequeño gente que cree, pues esto se tiene que explotar, ¿por qué no lo explotamos? Por ejemplo, en el embalse del Castrovido, no creo que se vaya a poner la central en el central, o la central hidroeléctrica asociada, porque no, la eléctrica no le va a interesar. Entonces, cualquier tema, cualquier estructura de este tipo, somos capaces de afrontar esas inversiones, no muchos, con pequeñas inversiones, a afrontar proyectos que ahora mismo solamente estarían al alcance de grandes compañías. Bueno, preguntas.